Segunda parte. ¿Por qué son perjudiciales los picos de glucosa? Capítulo 6. Trenes, tostadas y Tetris. Las tres cosas que le pasan al cuerpo cuando tenemos un pico. Cada uno de nosotros está hecho de más de 30 billones de células. Cuando tenemos un pico, todas lo notan. La finalidad biológica principal de la glucosa, cuando entra en una célula, es convertirse en energía. Las centrales eléctricas responsables de este proceso son orgánulos microscópicos que se hallan en la mayoría de nuestras células y se llaman mitocondrias. Utilizando glucosa y el oxígeno del aire que respiramos, crean una versión química de la electricidad que proporciona la energía necesaria a cada célula para que pueda hacer lo que sea que tenga que hacer. Cuando la glucosa nos inunda las células, se dirige directamente a las mitocondrias para someterse a la transformación. ¿Por qué se para el tren? Radicales libres y estrés oxidativo. Para entender cómo responden las mitocondrias a los picos de glucosa que le llegan, visualiza lo siguiente. Tu abuelo, que por fin se ha jubilado después de haber trabajado muchos años, es capaz de cumplir su sueño de trabajar en un tren de vapor. Todo el mundo en la familia piensa que se ha vuelto loco, pero a él no le importa. Después de una formación, lo contratan como fogonero en la sala de máquinas del tren. Su trabajo consiste en echar carbón al fuego para generar el vapor que empuja los pistones y hace que las ruedas del tren giren. Él es el mitocondria del tren, por así decirlo. A lo largo del día, de manera periódica, el tren va avanzando por las vías y a tu abuelo le van entregando carbón. Él lo coloca al lado del horno y lo va echando a las llamas con una pala, a un ritmo constante para impulsar el proceso que hace que el tren se mueva. La materia prima se convierte en energía, y cuando se acaba el carbón, llega inmediatamente otro lote. Igual que el tren, nuestras células están la mar de tranquilas cuando la cantidad de energía que se les proporciona coincide con la cantidad de energía que se necesita para funcionar. Llega el segundo día para tu abuelo en su nuevo trabajo. Sorprendentemente, unos minutos después del primer suministro de carbón, alguien llama a la puerta. Más carbón, y piensa, bueno, aún es temprano, pero así tendré un poco de repuesto. Lo coloca al lado del horno. Unos minutos más tarde, vuelven a llamar a la puerta. Más carbón, y aún más. Siguen llamando a la puerta y siguen trayendo carbón. No necesito todo esto, exclama tu abuelo, pero le anuncian que tiene que quemarlo y no le dan más explicaciones. Durante todo el día, entrega tras entrega, le meten carbón innecesario en la cabina. El carbón que le entregan excede de lejos lo que necesita. Tu abuelo no puede hacer que el carbón se queme más rápido, así que se le empieza a amontonar a su alrededor. Al cabo de poco tiempo, hay carbón por todas partes, amontonado hasta el techo. Apenas se puede mover. Ya no puede echar más carbón al fuego porque le estorba todo lo que hay por el medio. El tren se detiene y la gente se enfada. Cuando acaba el día, tu abuelo deja el trabajo y su sueño se ha hecho añicos. Las mitocondrias se sienten igual cuando les damos más glucosa de la que precisan. Solo pueden quemar la cantidad de glucosa que necesita la célula para tener energía, no más. Cuando experimentamos un pico, entregamos glucosa a las células demasiado rápido. El problema es la velocidad a la que se entrega la glucosa. Si hay demasiada glucosa a la vez, los problemas se amontonan. Según el modelo de carga alostática, que es la teoría científica más reciente, cuando nuestras mitocondrias se ahogan en glucosa innecesaria, se segregan unas pequeñas moléculas que provocan enormes consecuencias, los radicales libres,
y una parte de la glucosa se convierte en grasa. En breve, abordaré este tema. Cuando los radicales libres aparecen a causa de un pico, activan una peligrosa reacción en cadena. Los radicales libres son un gran problema porque todo lo que tocan se daña. Se rompen porque sí, y modifican nuestro código genético, nuestro ADN, creando mutaciones que activan genes nocivos y pueden llegar a provocar que desarrollemos cáncer. Agujerean las membranas celulares, provocando que las células que funcionaban con normalidad pasen a funcionar mal. En circunstancias normales, vivimos con una cantidad moderada de radicales libres en las células y podemos dominarlos, pero si sufrimos picos de forma repetida, la cantidad que se produce se vuelve indomable. Cuando hay demasiados radicales libres que neutralizar, se dice que nuestro cuerpo está en un estado de estrés oxidativo. El estrés oxidativo puede causar cardiopatías, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo y envejecimiento en general. Y la fructosa aumenta el estrés oxidativo aún más que la glucosa sola. Este es uno de los motivos por los que los alimentos dulces que contienen fructosa son peores que los alimentos almidonados que no contienen fructosa. Un exceso de grasa también puede aumentar el estrés oxidativo. Con el paso de las décadas, las células se van deteriorando. Como están repletas, abarrotadas y abrumadas, nuestras mitocondrias no pueden convertir la glucosa en energía de forma eficiente. Las células se mueren de hambre, lo cual deriva en una disfunción de los órganos. Como humanos, lo que sentimos es que, aunque nos llenemos de combustible porque comemos, sentimos desfallecimiento, nos cuesta levantarnos por la mañana y no tenemos energía a lo largo del día. Estamos cansados. ¿Te suena la sensación? A mí sí me sonaba. Esta sensación se agrava a causa de un segundo proceso que se activa cuando experimentamos un pico de glucosa. ¿Por qué nos tostamos? Glicación e inflamación. Puede que esto te sorprenda, pero ahora mismo te estás cocinando. Para ser más concretos, te estás dorando como una rebanada de pan en la tostadora. Por dentro, desde el momento en que nacemos, todo se dora, literalmente, aunque muy despacio. Al observar el cartílago de la caja torácica de los bebés, los científicos afirman que es blanco. En cuanto un humano llega a los 90 años, ese mismo cartílago es marrón. En 1912, un químico francés llamado Louis-Camille Maillard describió este fenómeno y le dio su nombre. Así pues, ahora se conoce como la reacción de Maillard. Este químico descubrió que este oscurecimiento se produce cuando una molécula de glucosa se encuentra con una molécula de otro tipo. Esto provoca una reacción. Entonces se dice que la segunda molécula está glicada. Cuando una molécula está glicada, está dañada. Este proceso es algo normal. Es una parte inevitable de la vida. Por eso envejecemos. Por eso nuestros órganos se deterioran lentamente y por eso acabamos muriendo al final. No podemos detener este proceso, pero lo podemos ralentizar o acelerar. Cuanta más glucosa proporcionamos al cuerpo, más a menudo se produce la glicación. En cuanto una molécula está glicada, está dañada para siempre, igual que no puedes destostar una tostada. Las consecuencias a largo plazo de las moléculas glicadas van desde las arrugas y las cataratas a las cardiopatías y el Alzheimer. Como tostarse es envejecer y envejecer es tostarse, ralentizar la reacción de tostar el cuerpo significa vivir más tiempo. Las moléculas de fructosa glican 10 veces más rápido que la glucosa y generan muchos más daños. De nuevo, vemos otro motivo por el que los picos provocados por alimentos dulces, como las galletas que contienen fructosa, nos hacen envejecer más rápido que los picos provocados por alimentos almidonados como la pasta, que no contiene fructosa.
Los niveles de glucosa y la glicación están tan conectados que un test muy conocido que mide el nivel de glucosa en el cuerpo mide en realidad la glicación. El test de hemoglobina A1C, HbA1c, muy conocido entre los diabéticos, mide cuántas proteínas de glóbulos rojos se han glicado en los últimos 2 o 3 meses. Un nivel elevado de HbA1c significa que la reacción de Maillard se produce con frecuencia en tu cuerpo, que los niveles de glucosa en circulación son altos y que envejeces más rápido. La combinación de demasiados radicales libres, de estrés oxidativo y de glicación deriva en un estado generalizado de inflamación del cuerpo. La inflamación es una medida de protección. Es el resultado de que el cuerpo intente defenderse ante los invasores. Pero la inflamación crónica es dañina porque se pone en contra de nuestro propio cuerpo. Desde el exterior puede que veas irritación e hinchazón, pero por dentro los tejidos y los órganos se están dañando lentamente. La inflamación también se puede incrementar con el alcohol, el tabaco, el estrés, el síndrome de intestino permeable y sustancias liberadas por la grasa corporal. La inflamación crónica es el origen de la mayoría de las enfermedades crónicas como las embolias, ciertas enfermedades respiratorias, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades hepáticas, la obesidad y la diabetes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, califica las enfermedades inflamatorias como la mayor amenaza para la salud humana. En todo el mundo, 3 de cada 5 personas mueren a causa de una enfermedad inflamatoria. La buena noticia es que una dieta que reduzca los picos de glucosa reduce la inflamación y con ello el riesgo de contraer cualquiera de estas enfermedades inflamatorias. El tercer y último proceso en el que nos adentraremos puede que sea el más sorprendente. En realidad es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro cuerpo para defenderse de los picos, pero que a su vez tiene sus propias consecuencias. Jugar al Tetris para sobrevivir, insulina y aumento de grasa. Para sobrevivir, es fundamental que nos deshagamos del exceso de glucosa lo más rápido posible para reducir la formación de radicales libres y la glicación. Así que nuestro cuerpo, que trabaja sin que nos demos cuenta, tiene un plan. Se pone a jugar a una especie de Tetris. En el Tetris, los jugadores organizan los bloques en filas para eliminarlos antes de que se acumulen. Es curiosamente parecido a lo que pasa en el cuerpo. Cuando entra demasiada glucosa, nuestro cuerpo hace todo lo que puede para esconderla. Así es como funciona. Cuando suben los niveles de glucosa, nuestro páncreas se convierte en el director de orquesta del Tetris. Una de las funciones principales del páncreas es enviar una hormona llamada insulina al cuerpo. La única finalidad de la insulina es acumular el exceso de glucosa en los almacenes que hay por el cuerpo, para mantenerla fuera de circulación y protegernos de sus daños. Sin insulina, la gente se moriría. Las personas incapaces de generarla, aquellas que padecen diabetes tipo 1, se tienen que inyectar insulina para compensar lo que el páncreas no puede producir. La insulina coloca el exceso de glucosa en varios almacenes. Entremos en el almacén número 1, el hígado. El hígado es muy práctico, porque toda la sangre que viene del intestino transportando nueva glucosa de la digestión tiene que pasar por él. Nuestro hígado transforma la glucosa en algo nuevo llamado glucógeno. Es un equivalente del proceso que hacen las plantas para convertir la glucosa en almidón. El glucógeno es, en realidad, el primo del almidón. Está compuesto por muchas moléculas de glucosa conectadas mano con mano. Si el exceso de glucosa conservara su forma original, produciría estrés oxidativo y glicación, pero en cuanto se transforma ya no nos provoca daños. El hígado puede albergar unos 100 gramos de glucosa en forma de glucógeno, la cantidad de glucosa que hay en 3 patatas fritas grandes de McDonald's. Esto es la mitad de los 200 gramos de glucosa
que nuestro cuerpo necesita cada día para tener energía. El segundo almacén son nuestros músculos. Los músculos son efectivos porque tenemos muchos. Los músculos de un adulto medio de unos 70 kilos pueden albergar unos 400 gramos de glucosa en forma de glucógeno, o, lo que es lo mismo, la cantidad de glucosa que hay en 12 patatas fritas grandes de McDonald's. El hígado y los músculos son eficientes, pero tendemos a comer mucha más glucosa de la que necesitamos, así que estos almacenes se suelen llenar bastante rápido. Si no tuviéramos otros almacenes para el excedente de glucosa, nuestro cuerpo no tardaría en perder la partida de Tetris. ¿Qué parte del cuerpo podríamos hacer crecer con facilidad sin esforzarnos demasiado y simplemente aplatanándonos en el sofá? Te presento las reservas de grasa. En cuanto la insulina ha almacenado toda la glucosa posible en el hígado y en los músculos, toda la glucosa extra se convierte en grasa y se almacena en nuestras reservas de grasa. Y esta es una de las maneras que tenemos de ganar peso, entre otras. Porque nuestro cuerpo no solo tiene que lidiar con la glucosa, sino que también tiene que deshacerse de la fructosa. Y desgraciadamente, la fructosa no se puede convertir en glucógeno y almacenarse en el hígado y los músculos. La única forma en la que se puede almacenar la fructosa es como grasa. La grasa que nuestro cuerpo crea a partir de la fructosa tiene destinos poco afortunados. Primero, se acumula en el hígado e impulsa el desarrollo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. En segundo lugar, llena las células grasas de nuestras caderas, muslos y cara, y las que están entre los órganos, y ganamos peso. Por último, entra en el flujo sanguíneo y contribuye a aumentar el riesgo de padecer alguna cardiopatía. Puede que lo hayas oído alguna vez con el nombre de lipoproteína de baja densidad, LDL, o colesterol malo. Este es otro motivo por el que si dos alimentos tienen la misma cantidad de calorías, te recomiendo que pases del dulce, que contiene fructosa, y que te quedes con el salado, que no contiene fructosa. La ausencia de fructosa supone que menos moléculas acaben convertidas en grasa. Irónicamente, muchos alimentos procesados que son sin grasa o light contienen mucha sacarosa, así que la fructosa que incluyen se convierte en grasa después de ingerirla. Hablaré más al respecto en la tercera parte. Unos 60 minutos después de comer, nuestra concentración de glucosa alcanza su punto máximo. Luego empieza a bajar, cuando llega la insulina y acompaña las moléculas de glucosa hasta el hígado, los músculos y las células grasas. Muchos de nosotros no sabemos muy bien cómo nos posicionamos respecto a la grasa, pero en realidad es muy útil. Tu cuerpo utiliza las reservas de grasa para ofrecer espacio para el excedente de glucosa y fructosa que tenemos flotando por el flujo sanguíneo. No deberíamos enfadarnos con nuestro cuerpo por crear grasa. En vez de eso, deberíamos darle las gracias por intentar protegernos del estrés oxidativo, de la glicación y de la inflamación. Cuanta más capacidad tengas para aumentar el número y el tamaño de tus células grasas, lo cual suele ir asociado a la genética, más tiempo estarás protegido contra el exceso de glucosa y fructosa, pero más peso ganarás. Lo cual me trae de vuelta a la insulina. La insulina, tal y como te he explicado, es fundamental en este proceso, ya que ayuda a almacenar el exceso de glucosa en estos tres almacenes, y a corto plazo es útil. Pero cuantos más picos de glucosa experimentamos, más insulina se segrega en el cuerpo. A largo plazo, los altos niveles crónicos de insulina acarrean problemas. Demasiada insulina es la causa fundamental de la obesidad, de la diabetes tipo 2 y del SOP, entre otras patologías. Una de las consecuencias más importantes de aplanar nuestras curvas glucémicas es que automáticamente también aplanamos nuestras curvas de insulina. Volvamos a esos sentimientos confusos respecto a la grasa. Es útil, pero si estás intentando perder peso, es importante que entiendas lo que le pasa a tu cuerpo a nivel celular y cómo la insulina complica las cosas.
Cuando dices, quiero perder peso, lo que estás realmente diciendo es, quiero vaciar mis células grasas de la grasa que contienen para que se desinflen como globos, reduzcan su tamaño, y con ello se reduzca también el tamaño de mi cintura. Para hacerlo, tenemos que activar el modo quemagrasas. Igual que Jerry podía acceder a sus reservas de almidón por la noche, nuestro cuerpo puede recurrir al glucógeno que tenemos en el hígado y en los músculos para volver a convertirlo en glucosa, siempre que las miles de mitocondrias que hay en cada célula lo necesiten. Luego, cuando nuestras reservas de glucógeno empiezan a menguar, nuestro cuerpo recurre a la grasa que tenemos en las reservas de grasa para obtener energía. Estamos en modo quemagrasas y perdemos peso. Pero esto solo pasa cuando tenemos los niveles de insulina bajos. Si hay insulina presente, nuestro cuerpo no quema grasa. La insulina hace que el camino hacia las células grasas sea una calle de sentido único. Pueden entrar cosas, pero nada puede salir. No podemos quemar las reservas existentes hasta que los niveles de insulina empiecen a bajar, unas 2 horas después del pico. Pero si nuestros niveles de glucosa y, consecuentemente, nuestros niveles de insulina son estables, perdemos peso. En un estudio de 2021 con 5.600 personas, un grupo de científicos canadienses demostró que la pérdida de peso siempre está precedida por una disminución de insulina. El exceso de glucosa en el cuerpo y sus picos y bajadas nos modifican a nivel celular. El aumento de peso es solo uno de los síntomas que vemos, pero hay muchos más. Aplanar nuestras curvas glucémicas puede aliviarlos todos.